era vivir en la dictadura? ¿Cómo la viviste vos? Y, a ver, hubo un periodo muy feo que es el de las desapariciones. El periodo de las desapariciones fue un periodo muy feo. ¿Vos en qué rama del peronismo estabas? Era en la JP, nosotros éramos JP no montoneros, yo era una cosa que se llamaba JP Brigadas, que era del Frente Estudiantil Nacional, una cosa, éramos peronistas no montoneros. Pero era duro, todo el mundo más o menos se comió un poco de prisión, de maltrato, de cosas, compañeros al exilio, compañeros desaparecidos. ¿A vos te tocó? A mí me tocó el secuestro cortito, o sea que lo mío al lado de otro no fue nada, 11 días estuve yo secuestrado. ¿Quién te salvó? Había sido bastante visible y el ensañamiento en ese momento era mucho más fuerte ahí en mi región con el ERP y con montoneros. Con el ERP y con montoneros y con algunos compañeros que eran de vanguardia comunista, que eran maoístas y como no los entendían, preventivamente se los llevaban presos. Por la duda. Yo había sido bastante visible, a pesar de que era muy joven, había tenido muchas apariciones públicas, discursos en plaza, apariciones en las cosas, y era muy ir contra un peronista no montonero que nunca habíamos hecho después de la democracia acciones duras o ilegales. Porque el gris legal se construía con los que siguieron con acciones posteriores a la democracia, que no eran montoneros tampoco, pero con eso inventaban la excusa. Yo creo que el único que había seguido con acciones militares post-democracia había sido el ERP. Claro. Había sido el ERP. Y con lo demás... Azul, Montechingol... Vamos todos como chancho para la feria. Yo era muy visible, como decir, ¿por qué se salvó, qué sé yo, el Cancagullo, o Galimberti, o el que era mi jefe en ese momento, que se llamaba Carlos Toyama, que murió antes de ayer? Éramos muy visibles y no éramos de lucha armada post-democracia. Y muchos de nosotros tampoco habíamos sido de lucha armada predemocracia, sí habíamos sido de agitación barrial, de ir a la calle, de pintada, por ahí alguna goma molotov, esas cosas, pero no éramos guerrilleros. Entonces se les cortaba el discurso de que estaban en una guerra de dos ¿Influía que bandos. Mendoza fuera un lugar más chico? ¿Se conocía más la gente? Sí, pero la gente de vanguardia comunista sufrió atrocidades. Mira quién vino. Doctor Morán. ¿Se conocen? Perdón. Nos conocemos. Nos conocemos de hace unos 32 años, 30 años. Exactamente. 30 años. 30 años. O de la multipartidaria, 31. Ah, los 31. ¿Cómo se llevaban en la Cámara de Diputados? Nos peleamos todos los días. Sí, como corresponde. Pero Semana Santa la pasamos del mismo lado. del mismo lado. Bueno, algunas cosas más también. La verdad que no lo digo para tirar flores, pero desde la oposición, que la ejercitaban y duramente. ¿Y estos eran bravos? Y eran bravos, sobre todo cuando tomaron... Estábamos apurados. Claro. Estábamos apurados porque sentíamos mejores para gobernar. Claro, estaban apurados por volver al gobierno, digamos. Pero sobre todo cuando tomaron la conducción, lo que se llamó la renovación, ahí se produjo un quiebre muy fuerte que nos empezó a complicar la vida, porque ingresaron en nuestro discurso, digamos, en términos, desde el peronismo, pero en el discurso de la democracia, etc. O sea, ustedes estaban cómodos cuando la oposición era Herminio Iglesias y Meloni. Bueno. Y apadrinados, nosotros la renovación del peronismo tuvimos padrinazgo espiritual de Alfonsín. O sea, a nosotros nos enseñó mucho de convivencia, democracia y democracia competitiva Alfonsín en persona. Porque había unos radicales más picarones, Trócoli, que... De la vieja guardia. De la vieja guardia, con los jueces electorales, todos querían mantener a Lorenzo Miguel, Herminio, era a medida. Cero competitividad electoral, y el presidente no dejó. El presidente tenía mucho poder, el prestigio y la reputación que tenía Alfonsín, dejó ¿Cómo que es esto? Un presidente, un oficialismo puede... inferir en la interna de puede alentar una oposición, puede diseñar una oposición. Pero puede sostener un opositor que le guste. Y él no interfirió, y al no interferir nosotros le ganamos el partido y establecimos el voto directo, y cuando se estableció el voto directo el peronismo se transformó en... Lo que devino en un gran beneficio para el gobierno, ¿no? Porque efectivamente eso nos permitió, sobre todo, bueno, a partir del encumbramiento de Cafiero, etcétera, nos permitió transitar un camino donde sabíamos que habíamos perdido ventajas competitivas, pero habíamos ganado ventajas institucionales. No solamente aquella famosa imagen de Cafiero y de José Luis en el balcón en Semana Santa, sino
en el trabajo cotidiano de las cámaras, etcétera. Teníamos una oposición inteligente. Y si la definición de Alfonsín era que el éxito era establecer una democracia estable, a largo plazo tuvo un éxito fantástico, ¿no? Claro, ¿no? 30 años sin golpe de Estado. Así es. Y nadie llega a presidente sin el voto de la gente en este país. O sea que eso se construyó. Y lo construyeron los dos partidos. Por eso a veces todo ese discurso antipolítica de los medios... Que lo digamos nosotros. No, porque nuestros medios no son antipolítica, pero del discurso antipolítica de los medios, discurso antipolítica de los grupos económicos, de que toda la política es un desastre, que la gente está cansada de la política. Es una mentira, la gente... Ahora es un discurso del pero 2001. Pero ahora hubo dos elecciones en que en 3 meses, la gente que fue a votar, el 78% de la gente le gusta ir a votar, porque es el día que expresa el amor y el enojo. Sí, sí, Cuando ustedes ven cómo se llevan actualmente los diputados que conviven en las cámaras, ¿ustedes se llevaban así de mal, de bien? ¿Se decían cosas como las que se dicen hoy? Mira, yo creo que fue un momento diferente de la vida política de la Argentina, era un momento fundacional, los debates, tal vez lo digo porque uno es parte interesada y hasta puede sonar feo, pero los debates tenían otro volumen, otra jerarquía. Cuando vos, digamos, salís de una sociedad ganada por el autoritarismo, etcétera, y refundás el Estado de Derecho, la juridicidad, tratás de ampliar derechos civiles, humanos, sociales, etcétera, estás en un nivel de debate político de otra jerarquía. También la democracia estabilizada, felizmente, entre otras cosas, genera cierto grado de hábito, las discusiones ya no tienen ese carácter tan fundacional. Así que bueno, no sé hoy cómo será. La Cámara también tenía otro funcionamiento, otro reglamento, había más posibilidades de que los debates se extendieran, en fin, qué sé yo, pero... ¿Con qué cosas se encontraron ustedes como radicales cuando van a los resortes del poder, a los lugares reales del poder? Los militares, no sé, se habían afanado las canillas, ¿con qué grado de desmantelamiento de las cosas les dejaron? ¿Vos decís en el Congreso en ¿En el particular? Congreso, en el Poder Ejecutivo? Bueno, lo peor que Vos estabas en el Congreso, pero te habrás enterado que se encontraban los ministros. Sí, y Alfonsín. bueno, pero más allá de las cuestiones materiales o anecdóticas, con lo que nos encontramos fue con el aparato del terror intacto. Sí, recién le preguntaba a José Luis cómo era convivir con los militares armados. Nosotros le avisamos que tenían a Guglielminetti en la custodia del ministro del Interior. Guglielminetti. Le avisamos en el recinto. Cuenten para no buscamos gente, una manera discreta de avisar, pero le avisamos. Cuenten para los que tienen menos de 50 quién era Guglielminetti. Guglielminetti era un experto en secuestros, que había secuestrado para el Estado y después secuestraba para él y después asesoraba a otros secuestradores. Hoy está preso. Está preso. Sí, Marco Paz. Pusimos preso nosotros. Pero el tipo se había escondido ahí en los repliegues. Alfonsín decía, los repliegues del Estado. Él se había escondido en los repliegues del Estado y un día el tipo aparece en una foto con la custodia de Trócoli. Y alguno de los nuestros que lo conocía dice, che, pero este es Guglielminetti. Y se lo diga en una interpelación, lo sacamos en el recinto. ¿Qué, se lo tiraron ustedes a Trócoli? Dijimos, mira... Qué divertidas las interpelaciones, ¿no? Como ahora que no pasa nada. No, bueno, sí, es un mecanismo... Hoy lo que había que pelear para lograr una interpelación era un drama. Bueno, en general los oficialismos tratan de preservar los ministros, no van al terreno de las interpelaciones. Por ejemplo, ustedes cuando encontraron la deuda externa, encontraron que debían tanta plata. Si una de las cosas que se le criticó a Alfonsín es por qué no revisó la deuda externa de los milicos. Bueno, a ver, esto de revisar la deuda externa es facilismo, digamos. Es fácil de decir, imposible de hacer. Imposible de hacer. Son actos del Estado. Exactamente. Continuidad. Se puede Hay pedir continuidad quitas, jurídica. O como hizo Kirchner, hacer una quita, una pero después un default. renegociar una deuda. Pero desconocerla es imposible. Alfonsín lo intentó con Grispum. Alfonsín creyó que podía formar lo que llamaba el Club de Deudores. Sí. Porque obviamente en la soledad de la Argentina estaba sitiada por dictaduras militares, Chile, Stroessner, Brasil, Uruguay, bueno, obviamente fue una ingenuidad, porque cada vez que Grispum llamaba a un ministro de Economía de esos gobiernos, que eran ministros ultraliberales, sí, claro, le decían. El tipo le decía, bueno, espera un cachito, te contesto mañana, y agarraba el otro teléfono, llamaba a Washington, le decía... O al fondo, bueno, claro, a Washington le decía, mirá, estos locos quieren armar un club de deudores. Así que bueno, era un camino muy complejo, muy difícil de transitar, en lo específicamente vinculado a la economía. Lo otro también fue muy complejo, pero en ese acto fundacional de la democracia, vos sabés que yo creo que la elección del 83 fue una elección de ruptura. No todas las elecciones son de ruptura, más bien pocas elecciones son de ruptura. La del 83, a mi juicio, es una, la del 2003 es otra.
rompió con todo un pasado, dejó atrás todo un pasado, y además nos permitió, porque fue la única transición democrática no pactada en América Latina, nos permitió llevar adelante cosas como el juicio a la Junta, la modificación del Código de Justicia Militar, la CONADEP, etcétera. No solamente por inspiración radical, sino porque había una demanda además de la sociedad, había un reclamo de los organismos de derechos humanos, y más allá de las diferencias ¿Conspiraban los militares por detrás de ustedes? Sí. Antes de Semana Santa, ¿ustedes sentían que conspiraban, que les hacían Pero, operaciones, maldades? absolutamente. Una amenaza directa. Marcha fúnebre en ese tiempo soy un poquito viejo. Había unos contestadores telefónicos que tenían un cassette. Y te dejaban la marcha fúnebre en el cassette. Entonces uno A llegaba mí me lo contaron, nunca los vi. Y prendía el cassette y decía... Bueno, hacían sus cosillas. Bueno, yo quería decir una cosa con sí, la perdón, deuda. perdón. Nosotros en ese momento, con Frigeri, con el Rolo Frigeri, insistíamos que había que hacer una moratoria para renegociar. Insistíamos que había que hacer una moratoria para renegociar, insistíamos que había que hacer una moratoria para renegociar. Y claro, la moratoria, después con Menem no quería saber nada tampoco con una moratoria para renegociar, porque obviamente los ministros de Economía se asustan. Dicen, no se puede, porque se nos cortan todas las líneas, todo. Bueno, cuando hace el default Rodríguez Sá, que creo que fue el único acto visible de gobierno, abrió la instancia de la renegociación. Y por eso Kirchner pudo hacer una quita significativa, que es una quita significativa que permitió después muchos años de crecimiento. Porque si no, por cómo es el mecanismo jurídico, no hay manera de revisar. No hay manera de revisar. La única manera de revisar es parar los pagos y ahí entonces se ¿Y sienta. ustedes pudieron registrar dónde había ido a parar la guita de la deuda? Siempre se dijo que la guita de la deuda se la afanaron los No, se militares. perdió en devaluación. No, se perdió en devaluaciones y a veces también, como ocurrió tanto en la etapa de Martínez de O como en la etapa... Se recicla, digamos, entra, sale y vuelve, se te va y vuelve casi al lugar de origen, digamos. Y O sea, es una estafa y a vos lo que vendida de No política de Estado. necesariamente, porque No viene el necesariamente. préstamo. Pero a vos algunos te préstamos quedan los consume las el Estado, deudas. otros los consumen los privados. Pero después de que los dólares se fueron, queda circulando pesos. Cuando hay una devaluación, Claro. no alcanza para pagar los dólares. Claro, se te van los dólares. Se van los dólares. En la época de Martínez de Oz, ¿cuál era el instrumento en general de endeudamiento? Las empresas del sector público. Tengo un par de fotos para ustedes. A ver, espero que nos favorezcan. A ver. Yo tengo pelo. Ahí ya tengo pelo. Linda foto. Y bueno, está. Eso es Semana Santa. Alfonsín, Cafiero, en el balcón de Semana Santa. Y ese es el señor Moro con Alfonsín. No, ahí se llamaba el marciano. Es más, también con pelo. Ahí se llamaba el marciano, que era de la coordinadora, era muy peligroso eso. Eso, éramos los montoneros de Alfonsín. Claro. Era gracioso. ¿Por qué había tanto Porque hay mucho resquemor que eran los macartismo, montoneros de hay Alfonsín, la macartismo, coordinadora? hay macartismo. Claro, y además en ese momento había supermacartismo, porque además nos veían como los responsables de los juicios, los responsables de todas estas modificaciones que se iban haciendo para arrinconar a los grupos más autoritarios, los responsables de perseguir, digamos, entre comillas, a los que habían sido responsables del genocidio, y bueno, ¿a qué apelaban? Apelaban a la descalificación, estigmatización, las campañas de acción psicológica. Había dos adjetivos más de descalificación. Uno era ser judío. Por ejemplo, yo era Applebaum, que era lo más, Eso lo me más acuerdo. insultante que se te podía decir era ser judío Así es. o Que, ser, que te habían cambiado el apellido. o ser socialdemócrata. Ser socialdemócrata era Sí, gravísimo. sobre todo- Casi un pecado. Sobre todo para la cúpula eclesiástica. Así es. Ser socialdemócra o judío Bueno, era era otra gravísimo. iglesia. La iglesia No, tenía no. la ley de Oñenovich. divorcio. Pero Oñenovich. Sí. No, en esa época era Oñenovich. Oñanovich llegó a sacar de la Basílica de Luján la Virgen, que se supone que está ahí porque los bueyes se detuvieron, según cuenta la historia religiosa, para que quedara allí. La sacó, la trajo a Plaza de Mayo para una manifestación contra la ley de divorcio, para usar la Virgen de Luján con un efecto convocante contra el gobierno de Alfonsín por la ley O sea, de divorcio. Sacaron la Virgen. Sí, La ley de sí, sí. divorcio. Y en la ley de divorcio, que hay artículos que quedaron mal, era tal la presión para que no saliera, y había muy buenos diputados que eran abogados serios. Me acuerdo en el peronismo Néstor Per, Raúl Baglini en el radicalismo, todos que sabían que había algunas incongruencias en los artículos. La ley de divorcio. En la ley de divorcio, y la sacamos con errores, porque si nos poníamos a cambiarla, la iban a parar. Sí, el lobby te la La paraba. sacamos ¿Cómo son con esas errores. negociaciones? Así, Y estaba Jaroslavski. Jaroslavski defendía mucho a su gobierno
pero él sabía presentar resultados, no tomaba instrucciones operativas. Entonces, él tenía poder de negociación. Entonces se sentaba a la mesa y las cosas funcionaban. Y había comunicación, ¿no? Nosotros, la ley de reordenamiento sindical, que se la volteamos en el Senado, había comunicación, tratamos por todas las vías de que no la pasaran. Bueno, ahí en Fue la ley realidad, Muchi esa. sí, pero ahí en realidad el problema fue, y esto yo lo puedo decir del otro lado del mostrador, que en el gobierno no atendieron las recomendaciones de Jarolaski. Absolutamente. Porque, Por eso estoy diciendo, había diálogo. claro, había diálogo, porque si atendían las recomendaciones de Jarolaski hubiera salido una ley de reordenamiento sindical, no la misma. Y no hubieran sido los sindicatos, que es la única cosa que no se modificó en estos 30 años de No, democracia. porque ¿cuál era el afán? El afán pretendido de la ley era democratizar los sindicatos. Los compañeros nuestros sindicalistas lo que veían era que les querían quitar el sindicato. Claro. Los radicales, con listas propias o de Los amigos. radicales con listas propias. Que no es así. Y seguro que había alguna cosa intermedia. Y una cosa intermedia en una ley siempre se puede hacer. Negociar. No ir por todo o por nada. Sí, negociar en el buen sentido de la palabra. Claro, para eso es el Parlamento. El Parlamento viene de parlare, uno habla, Claro. trata de ponerse de acuerdo con el otro, ven que está de acuerdo, que no está de acuerdo, y usa el número a veces. No es un lugar donde si yo tengo el número, nadie toca nada de lo que yo mando y Bueno, pero todo se llama. muchas No, veces pero pasó. no. Eso funciona hasta el día que hay un problema. Y el día que hay un problema, todos se arrepienten porque no tienen el celular del otro lado. En las democracias maduras, a la gente que la mandan al Congreso, todos esperan que hablen entre ellos. Todos esperan que hablen Es entre que ellos. es el lugar natural del Porque diálogo. es lo que evita agarrarse a palos en la calle. Obviamente, claro. Todos esperan que hablen entre ellos. Yo les quiero preguntar a los dos, porque en el 83 estaba como muy claro, ¿no?, el tema del bipartidismo, ¿no? Y me parece que en estos últimos 30 años precisamente lo que se perdió es eso, el bipartidismo. ¿Creen que esto le suma, le resta a la democracia, fortalece la democracia la pérdida del bipartidismo? Mira, en primer lugar yo creo que lo que vos señalás es atribuible precisamente a que los principales partidos, como decía José Luis hace un rato, se hicieron cargo de la consolidación democrática. Eso tenía un costo, esas transiciones siempre traen un costo. Yo lo veía recién a Cafiero en la foto junto a José Luis, y yo la verdad siempre digo que el radicalismo es mezquino porque no le hizo el homenaje que se merece Cafiero, que tal vez, no sé si José Luis va a estar de acuerdo, porque me inmiscuyo en la interna de aquel momento del peronismo, pero tal vez terminó pagando. No, que tal vez no, sacrificó su candidatura competitividad presidencial electoral por gobernabilidad. por gobernabilidad. O sea, por haber aparecido en la foto con Alfonsín. No, por haber recibido por gobernabilidad. Por porque gobernabilidad. Cuando Además era gobernador de la el provincia. mismo fenómeno que cuando tengo que llegar, yo decía, Alfonsín es muy empatético, era muy empatético con las personas. Se colocó la pintada y vio el ser humano. Alfonsín, Cafiero es muy buena persona, formado con Perón desde joven, con responsabilidad de Estado, entonces se creía que gobernaba, o sea, todas las preocupaciones, compartía las preocupaciones del gobierno. Absolutamente. En darle gobernabilidad todo el tiempo, descuidando el competir. El desafío para un líder opositor es proveer gobernabilidad y competir, porque tiene que proveer alternativas. Mostrar los dientes. Tiene que proveer todavía. alternativa. Entonces el turco, que tenía el caballo parado por allá atrás, ni bien vio, metió en la espuela y pasó de largo. Así es. En Semana Santa, es muy graciosa la anécdota. Menem era muy amigo de Alfonsín, era más amigo de Alfonsín que Cafiero. Sí, sí. Y estaba el lío de Semana Santa, entonces yo empecé con el teléfono a tratar de llevar la mayor cantidad de peronistas a la casa de gobierno, hasta que lo encontramos a Menem. Y Menem estaba en Junín, en la provincia de Buenos Aires, y dice, y yo hasta la tarde no puedo llegar. Llegó a la tarde, pero llegó unas horas cuando ya se sabía todo. Ya se había bajado al balcón, Bueno, no estuvo en la foto. pero él estaba cuidando la alternativa democrática, ya sabés quién cuidaba, pero que no llegó a la mañana seguro. No. O sea, eso Cafiero... No, Cafiero no dudó. Y bueno, esto tuvo que ver también de alguna manera con el desgaste. Por un lado el oficialismo, que éramos nosotros, nos desgastábamos en el ejercicio de ese rol, en una situación tremendamente complicada de todo tipo. Bueno, también vos trajiste a colación la cuestión económica, etcétera. Y el justicialismo también, de alguna manera, por hacer esa apoyatura, poner el hombro en ese sentido, sufría algún tipo ¿Por de... qué y la se falta- desata- ¿Por qué se desata la inflación? Eso te iba a decir, la falta de diálogo social, porque había un prejuicio antisindicalismo y entonces la única manera de resolución de la puja salarial era vía la huelga. Tuvimos 13 paros 13 paros. y el sindicalismo terminó... Tuvimos, hablar como si fuera radical, estaba del otro No, lado. tuvimos 13 paros nosotros, el sindicalismo terminó con nosotros, Gualdini iba a mi bloque todo el tiempo, o nosotros íbamos a la CGT, porque se hacía impenetrable en el gobierno una mesa de
de pacto social, de concertación social y todo, porque había sectores del radicalismo que veían cualquier actividad sindical como una actividad desestabilizadora. Salvo, te voy a refrescar la memoria, salvo cuando se acercaba Semana Santa y Alfonsín pegaba un golpe de timón y lo lleva a Alderete, creo que era... de ministro de Alderete, Trabajo. Que era un sindicalista muy cercano a la Iglesia. Y ahí de luz y fuerza. Claro, y ahí abren una puerta de diálogo y Alfonsín de en realidad, yo no sé si esto que digo lo digo a favor o no de Alfonsín, en realidad toma esa decisión, me parece a mí, no tanto mirando la necesidad del diálogo social, sino mirando la necesidad de que otros sectores se incorporaran para ensanchar la base de sustentación del gobierno frente a la inminencia del golpe. O sea, entonces tenían miedo que en cualquier momento hubiera un golpe. No, pero había una amenaza de golpe todos los días. Pero si le hicieron uno a Menem también, lo mismo. Claro, lo hicieron con los Albatros, Seineldín. Nadie hace un golpe para un juicio. Se hace el golpe y sale bien, se toma el gobierno. Rolando, por Dios, mirá que los tipos van a hacer un golpe para que le paren un fiscal. El golpe se hace para tomar el poder. Una pregunta para Moro. Eran una época con pocas encuestas. ¿Ustedes se imaginaban que iban a ganar? Sí, a ver, era una época efectivamente en la que recién se inauguraba esa herramienta, digamos. Nosotros teníamos una encuesta que realmente, ahora yo no recuerdo quién la hizo, pero nos daba el 52%, que creo que fue finalmente los votos que... La hizo los del CEDES. Ustedes tenían unos cientistas sociales. Ah, sí, efectivamente. Teníamos, pero además teníamos una percepción clara de que esto iba a ocurrir. La verdad es que hay mucha gente que se equivoca acerca del efecto que tuvo la quema del cajón. Hay mucha gente que todavía vive el mito urbano, porque era un mito urbano, de que el radicalismo ganó porque Herminio había quemado el cajón en el Obelisco. Perdón, el radicalismo empieza a ganar con el pacto sindical militar. Bueno, yo creo que precisamente por eso hablé de una elección de ruptura. Yo creo que cuando Alfonsín, en términos muy absolutos, dice yo voy a derogar la ley de autoamnistía, etcétera, traza una raya que a mi juicio es lo que yo llamo la elección de ruptura. Y me parece dudaba. Que Luder decía, duda, no se puede, no se puede derogar. Exactamente, y ahí me parece que se fue definiendo, además de muchos otros factores. Pero sí, efectivamente fue así. En todo caso, la quema del cajón no hizo más que confirmar a la gente que ya tenía decidido votar a Alfonsín, pero no fue lo decisivo. Sería una explicación muy simple. Había un dominio sindical en el peronismo. Claro. Los trabajadores siempre han sido el grueso, la columna vertebral del peronismo, pero ahí no era de los trabajadores, sino del aparato sindical de ese momento. Y llevados por las circunstancias, porque cuando se empieza a reacomodar, yo me acuerdo, Lorenzo Miguel termina apoyando el proceso de la renovación, termina amigo de todos nosotros, porque hasta están más cómodos cuando tienen que salirse del centro de la escena. Están más Lorenzo cómodos. Miguel Cuando hay liderazgo político... Era como el padrino del peronismo, ¿no? Pero, y terminaban siendo los más visibles. Cuando aparece el liderazgo nuevo, Cafiero, Rosso, José Manuel de la Sota, Menem, se corren. Nos dieron el teléfono de Berkovich para que hiciéramos el congreso del partido donde pusimos el voto directo. El voto directo era el fin de la manipulación del partido. Y nos dieron el teléfono. Lo llamé yo a Berkovich. O sea, estaban más cómodos. Y muchos de ellos fallecieron siendo secretarios generales de sus sindicatos 25 años después. ¿Cuándo nacen las patotas en los partidos políticos, en los congresos y todo eso? Porque siempre dicen que los radicales terminan los sillazos. Nosotros tuvimos un congreso acá en el Rochester, que fue duro. A ese a mí no me dejaron entrar directamente, pues tuvimos uno en La Pampa, que yo me peleé con Imbelloni. Fuimos con Dualde nosotros, con Dualde y Rubén Marín, y ahí Imbelloni había entrado. Imbelloni era un... ¿Es verdad que era el caballero rojo? Que era, dice, no sé, eso no me conta, eso que quiero un chiste. Pero él era del grupo de Herminio, de algún sector del sindicalismo, en la provincia de Buenos Aires, y fue una pelea fuerte en el Congreso. Era de control físico del lugar, ¿no? En el caso del y eso se termina con el voto directo. La gente, todas esas cosas, se aleja. ¿Se podía hacer política sin patota en aquel entonces? Y sí, claro, sin patota se conseguía apoyo popular. Seguro. La gente de la patota la repudiaba totalmente. Bueno, ese fue uno de los factores también que contribuyó al triunfo de Alfonsín en el 80. Esa visión de la cosa patoteril, etcétera, contribuyó mucho al triunfo de Alfonsín. En el caso del radicalismo, efectivamente, casi siempre las conversiones terminan con un par de sillazos. Pero en general son sillazos que se pegan... Cariñosos. No, entre los militantes. A ver, tampoco son carmelitas de calle, de vez en cuando aparecen,
pero no hay una metodología en este sentido incorporada como parte de la práctica política. Ahora, lo bueno no de 30 años de democracia, ella hizo una pregunta sobre el bipartidismo que yo no contesté. Hay países que tienen sistemas bipartidistas muy sólidos y estables y países que no los han podido sostener. En el caso de Argentina tiene mucho que ver con la concentración mediática, ¿no? O sea, ha habido una militancia de Clarín por ¿Me lo trajiste a la actualidad? Una militancia de Clarín por años de ir contra el sistema de partido, porque el único freno para Clarín ha sido el sistema de partido. O sea, Clarín con los militares pastoreaba y los frenos siempre han venido por el lado del sistema del partido. Ahora el freno de la ley de medios, que a mí tampoco me gusta, que nosotros nos opusimos y todo, ha sido el Congreso y una corte designada con acuerdo del Congreso. Entonces, ¿cree que va a cambiar algo la ley? Un sistema de medios? partido fuerte molesta. Un sistema de partido fuerte tiene que tener no muchos partidos y partidos grandes, porque cuando hay corporaciones que facturan 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares, yo recomiendo 10 partidos, los veo un poco débiles. Es una recomendación aritmética. 10 partidos contra eso lo veo un poco débil. No, y además para esas corporaciones la democracia de candidatos o de la telepolítica es una... Y hay un como anillo elemento al dedo. donde la antipolítica hay una cosa que duele. No puede ser que algunos países tengan tanta suerte que todos sus presidentes constitucionales sean próceres y nosotros tengamos tan poca suerte que todos nuestros presidentes constitucionales son malas personas. Algo debe estar mal, debe haber algún otro factor. Porque los países, cuando eligen un presidente constitucional, lo cuidan después. Y sobre todo cuando él deja de competir por el poder, Chile, Uruguay, lo cuidan el doble. se ve. Lo cuidan el doble. ¿Por qué? Para que los hijos de la gente digan, yo quiero ser presidente. Mirá lo Si que no, pasó no con hay Alfonsín. manera. Alfonsín lo han puteado durante años y después lo redescubrieron cuando se murió. Porque si no, los chicos quieren ser jugador de fútbol. Sí, pero Los chicos quieren ser jugador de fútbol, porque no se puede ser presidente. Para Claro. ser San Martín hay que ir a la guerra, el chico tiene que ser jugador de fútbol. Entonces, construyen sobre los presidentes héroes en vidas. Las sociedades con épica tienen héroes en vida. No puede ser que se tengan que morir para ser héroes. ¿Cuál es la deuda a 30 años de la democracia hoy? Y la pobreza. La pobreza se ha exclusión. ido mal, la exclusión social, la seguridad. La seguridad es un desafío nuevo. Así como Alfonsín ganó porque había una demanda de respeto y de construcción institucional y de diálogo con el otro y de que los peronistas no nos creyéramos que estábamos predestinados a gobernar, la seguridad es una demanda nueva. La seguridad es una demanda nueva. No existía en ese No, país del para 83. nada, para nada. no. La seguridad es una demanda nueva y hoy es la primera demanda de los argentinos. La primera demanda de los argentinos es seguridad personal. Y eso es una cosa que el sistema político se tiene que hacer cargo, encontrar políticas La de Estado democracia y que- tiene que encontrar un camino para esto. Para porque- eso. Porque en general cuando vos sacás el tema de la seguridad, pareciera que solo lo haces desde el ángulo de visiones autoritarias, etcétera. Efectivamente la democracia tiene que resolver esta cuestión en términos del Estado de Derecho, la juridicidad, en fin, Pero eso... el narcotráfico tampoco eso. era un problema en el momento El el narcotráfico, primer momento de la democracia. El narcotráfico hizo unos amaguillos. O sea, vino Faraón y... Rick Faraón, ¿cierto? Ajá. Y se quisieron colar con cosas y quisieron ir a Chascomús para pegarlo a Alfonsín. No llegó a concretarse. En los 90, acuérdense los episodios también de lavado. Sí, también, todo lo que sobrevolaba también Yabrán. con Faraón y el cierre del BCCI, también con Faraón. Pero este establecimiento de las pymes de narcotraficantes por todo el Gran Buenos Aires, donde hay No, tipos eso con no cocina existía. de 500 kilos de empleados, no existía. Eso no es un existía. fenómeno nuevo. Entonces son desafíos nuevos. Son los desafíos de ahora y tienen que encontrar políticas de Estado. Ahora han descubierto a competir por la seguridad, ¿no? El que se plantea mejor frente a la seguridad en una elección le va mejor. Y después va a haber que arreglarlo. Claro. Después va a haber que arreglarlo. Claro. Después va a haber que arreglarlo. Así que deje de ser un discurso de campaña. Además, hay que de arreglarlo. agenda Sea más electoral. difícil. Y para arreglarlo tienen que ser políticas de Estado. No puede ser que sea más difícil poner en caja una policía corrupta que los militares en armas. Y parece que se pasan no años y sé, no se logra poner no en sé, caja. No sé, no te vayas a creer que es tan sencillo. Sobre todo precisamente cuando penetra el narcotráfico. Yo me acuerdo de un comisario de la provincia de Buenos Aires que fue el que resolvió el caso del secuestro, la tragedia del secuestro del hijo de Diego Ibáñez. ¿Te acordás que lo habían secuestrado en Mar del Plata? Te estoy hablando de hace muchísimos años atrás. Un día me dijo, mire diputado, nuestro problema se va a agudizar el día que el narcotráfico, que todavía no era una amenaza instalada, el día que el narcotráfico empiece a pagar a la policía con droga su complicidad. Ahí vamos a tener un descontrol absoluto.
Y efectivamente hay una situación compleja. Pero bueno, también es un desafío de la democracia. La democracia, el poder político, tiene que gobernar las fuerzas de seguridad, conducir las fuerzas de seguridad. No se pueden autoconducir. Eso es un desafío también para la democracia. Bueno, y hay un desafío complejo, ¿no? Una es el tema de las garantías individuales versus la efectividad del Estado, y el otro es el de la cooperación internacional. El único éxito grande que se ha tenido del combate contra el narcotráfico es el de Colombia. Y eso fue un esfuerzo multinacional. Porque alguien tiene que prestar el satélite, alguien tiene que identificarlo, alguien tiene que pasar la inteligencia en tiempo. Entonces, cuando el señor va al shopping, lo agarra. Y en eso quiere decir que hay que compartir información y hay que cooperar con gente con la que uno puede pensar muy distinto, porque el narcotráfico se mueve a mucha velocidad. Acaban de decir, mexicano, colombiano, y entonces si nosotros decimos que con los norteamericanos no hablamos con esto, con los colombianos no hablamos porque son de derecha y son amigos del PRO, con los otros no hablamos por esto, los otros se divierten un montón, porque hablan y se mueven a alta velocidad. Entonces el narcotráfico no se combate con naciones, se combate por bandos. Está el bando de los que están en contra de los narcotraficantes y los que los dejan pasar. Pareciera que en el último tiempo esto ha mejorado un poco, me da la impresión. Sí, hay cooperaciones, una de las cosas, pero lo que quiero decir es, hay mucho. Hay crímenes con sicarios, hay descubrimiento de grandes partidas, hay mucho. Antes de irnos, porque le estamos robando el oreo al gato, ¿son optimistas? Pero 30 años después son optimistas. No tengo ninguna duda, digo, el saldo cuál es. Hay más derechos civiles, hay más derechos humanos, hay más derechos sociales, por supuesto, hay mucho por hacer, pero creo que se ha entendido que lo tenemos que hacer juntos, sobre todo los que pensamos parecido y en el marco del Estado de Derecho. Hoy la violencia como forma de resolución de los conflictos propios de la sociedad ya no es herramienta de nadie, salvo de algún loco suelto. Yo soy totalmente optimista, si hay un detalle, ¿no? Que la presidenta está enferma y es la presidenta que eligieron los argentinos, o sea que creo que tenemos que desear que se restablezca pronto, y después lo que les gusta seguir apoyándola y lo que no les gusta seguir criticándola, pero creo que el restablecimiento de la presidenta pronto también podría aumentar el optimismo. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.